Una consulta a la base de datos y trae a todas las personas. Y bueno, imprime los datos por consola. Exacto. ¿Y a qué base de datos voy a estar consultando? Del singleton. Que es la misma. Fíjense que Sí. yo acá ni siquiera me molesto en decir de a dónde me tengo que conectar, porque yo sé que cada vez que use esa base de datos voy a usar el mismo archivo. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un select, voy a tirar una consulta sobre la base de datos que ya creé recién. Le voy a pedir que me haga un select asterisco de personas, o sea, que me consulte todos los datos. Y después de que me haga una consulta de todos los datos, voy a utilizar un fetch query. ¿Por qué un fetch query? Y no en un execute query como el que yo usé recién. Porque el execute query inserta, pero no me devuelve ningún dato. Yo no necesito respuesta. Pero el fetch sí necesita respuesta. Yo necesito que se ejecute la consulta sobre la base de datos y que me devuelva el listado de personas. Entonces, fíjense, no puedo utilizar el execute, sino que tengo que utilizar el fetch, porque si no, no le pido datos. O sea, el query no fallaría. Yo podría usar un execute con un select. Pero ¿qué pasaría? Se ejecuta y el servidor descarta los datos una vez que los consultó, no me los devuelve a mí. ¿Sí? En cambio, el fetch sí le pide al servidor los datos y los devuelve. Esos datos terminan cayendo en esta colección de personas. Y en esa colección de personas es la que yo después recorro con un for e imprimo cada una de las personas que vienen de la base de datos. Al final de todo, cierro la conexión. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver qué hace. Fíjense lo que pasó acá. ¿Qué tengo ahí a la izquierda ahora? Ese archivo recién no estaba. La base de datos fue recién creada. La acabamos de crear. O sea, ¿cuál es una de las características que tiene SQLite? Que SQLite, si vos le pedís que abra una base de datos y el archivo no está, lo crea. ¿Sí? Así que es muy interesante cómo se maneja. A ver, no tengo un SQLite. Acá tengo. Yo siempre tuve un SQLite Viewer. Así que ahora le voy a pedir que me lo muestre. Ahí está. Eh, Visual Code tiene la posibilidad de consulta, de meter un plugin que me deja ver directamente base de datos SQLite. Fíjense, esta es mi base de datos ahora, no la estoy viendo por Python, ¿sí? La estoy viendo directamente porque tengo un plugin en Visual Code que me deja ver esto, ¿sí? Así que bueno, aparentemente esto está bien. Los datos de Juan, María, Carlos y Ana son los datos que yo le pasé. Y fíjense que en este caso me está mostrando un ID que es 1, 2, 3 y 4, que era el valor autoincremental que yo le había dicho cuando creé la estructura de la tabla. Yo le había dicho que quería que ese campo se generara automáticamente y que fuera de tipo entero. ¿Sí? Acá me muestra los nombres que tengo, ¿sí? El ID, el nombre, la edad. Row ID es un dato fijo, digamos, que mete SQLite solo, así que no le demos bolilla. Estos son los tres campos que yo pedí crear. Y si yo me fijo, ¿qué es lo que pasó qué es lo que pasó con los datos que me está mostrando? Fíjense que están acá. Me devolvió este set de datos. Esos son los datos que devolvió el select. ¿Sí? Yo inserté Juan, María, Carlos, Ana, 28, 22, 35, 30, pero cuando yo le hago un select, ¿por qué me devolvió 1, 2, 3, 4? No, se perdieron todos. Me devolvió 1, 2, 3, 4, porque yo le dije select asterisco, o sea, le pedí devolverme todos los campos. No solamente los que yo inserté, mostrame también los campos que generó automáticamente la base de datos. Entonces me los devuelve a todos. ¿Cómo que me los devuelve? Me los devuelve como una tupla de n datos. ¿Sí? Mi tabla ahora tiene 3 campos, pero si yo le pusiera más campos, me devolvería una tupla con todos los campos que tengo disponibles. ¿Sí? Y fíjense que en este caso, en ningún momento volví a crear una conexión nueva a la base de datos.
Fíjense qué piola, qué cómodo que está para trabajar con esto, porque yo ya tengo una base de datos con todo el nivel de detalle y en mi código creo un objeto de ese tipo donde lo necesito y lo uso. ¿Sí? Vamos a ver algo. Voy a hacer una prueba que no hice ayer y que la debería haber hecho. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién adivina qué pasó ahí? Intentó hacer la operación con la conexión a la base de datos cerrada. Exacto. ¿Sí? Fíjense, yo le doy la posibilidad al usuario de cerrar la conexión a la base de datos. Pero ¿qué problema tengo con este código? El problema que tengo con este código es que no la vuelvo a abrir. O sea, yo acá, execute query utiliza una conexión a la base de datos y supone que está abierta. El fetch utiliza la conexión a la base de datos y supone que está abierta. ¿Sí? Pero no verifica si la conexión sigue abierta. ¿Sí? Entonces yo acá tengo un problema y vamos a aprovechar y vamos a mejorar este código. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que si yo le dejo al usuario cerrar la conexión, después no tiene posibilidad de volver a abrirla. ¿Por qué? Porque el singleton hace que yo no pueda volver a crear el objeto. Y si no lo puedo crear, ¿cuándo se me va a abrir la conexión? Nunca. Me quedo con una conexión cerrada que no puedo volver a abrir. ¿Sí? Eso es un tema. ¿Cuáles serían las alternativas? Las alternativas serían dos. Una es que yo le saque esa función close connection y no lo deje volver a abrir. ¿Sí? Y otra sería que yo detecte que la conexión está cerrada y trate de abrirla nuevamente. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. ¿Cuándo se abre mi conexión? Mi conexión se abre en el initialize connection. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo podría decir, che, cerrá la conexión y después de cerrar la conexión, indícame que ya no tengo conexión. ¿Sí? Con eso le digo, no tenés conexión. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer en el execute query y en el fetch query? Comprobar si hay una conexión, digamos, si no es none. Exacto. ¿Y qué pasaría si fuera, si hay una conexión, está todo bien, la puedo usar. Y si fuera none, Y la podemos abrir, pero eh, no sería ya. O sea, se podría abrir conexión antes de cada consulta si es que la conexión es none, pero no sé si estaría bien, digo. podría abrirla cada vez que la encuentre cerrada, pero medio como que tendría código duplicado, porque en el execute la tendría que abrir, en el fetch la tendría que abrir, ¿sí? Fíjense yo qué podría hacer. Yo puedo crear una función aparte que sea testConnection, que pruebe si la conexión está abierta. Entonces, ¿yo qué diría? Yo podría decir, si no tengo conexión, ¿qué hago? ¿No podría hacer eso? Decirle, che, si no tenés conexión, inicializala de nuevo. ¿Cómo lo ven? Y si sí tengo conexión, ¿qué tendría que hacer?
Y nada, o sea, Nada. retorno directamente. Directamente, nada. ¿Sí? O sea, esto es un return none. ¿Sí? No hagas nada. ¿Sí? Con lo cual, acá en Execute Query, ¿qué tendría que hacer antes de hacer ninguna otra cosa? Proba la conexión. De esa forma yo sé que si estaba abierta no hace nada y si no estaba abierta la abre y después sigue. La idea está buena. Vamos a ver si funciona. Fíjense, ¿por qué seguí creando cosas? Fíjense que ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. Eso es porque cada vez que cree que corro el programa, inserto datos de nuevo. Vamos a borrar la base de datos para no tener ruido. ¿Sí? Bien. Fíjense, conexión de SQLite establecida, datos iniciales insertados, conexión cerrada. Pero cuando yo quise volver a ejecutar un query, me restableció la conexión a SQLite y ya no falló. ¿Lo ven? Hagan ruido, gente. Despierten, Sí, sí, despierten. profe. Sí, profe, te entendí. Bien, lo que pasa es que no los veo. O sea, si hacen así con la cabeza, yo no los puedo ver. Bueno, entonces, eso es una buena práctica. Si van a utilizar algo como esto en el TP, tengan en cuenta que si le voy a dejar al usuario dejar la posibilidad de que cierre la conexión, tengo que poder testear después qué pasó con esa conexión y volver a abrirla. ¿Sí? Una buena forma es esa que pusimos recién. ¿Sí? Detectar si la conexión está cerrada, cuando yo la cierro le pongo un ONE para que me sirva de marca, y si está cerrada la abro. Fíjense que la estoy abriendo calladito, no le pido ningún dato al usuario, con lo cual es muy cómodo. ¿Sí? Si te encontraste con un error, lo corregís sobre la marcha y seguís. ¿Sí? El programa no falla. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? ¿O vamos a la parte de interfaz de usuario? Bueno, como no veo las caras, vamos a la parte de Ese, interfaz de profe, usuario. Sí, ese decime. código lo va a resubir corregido, ¿no? Sí, sí, me parece que no está subido ni el anterior ni este. Después que termine la clase, subo la versión actual. O sea, le hacemos Bueno, todos los cambios que hagan falta. está, Así lo tienen de referencia. de 10, gracias. Bueno, perfecto. Dejamos de lado entonces la cuestión de base de datos. ¿Cuál es la idea con lo que tenemos que hacer de interfaz de usuario? La idea con la interfaz de usuario es que nosotros tengamos dos ventanas, dos pantallas, y que se compartan datos entre ellas, ¿sí? ¿Cuál era el patrón que nosotros habíamos dicho que servía para que un objeto le mandara notificaciones a otros objetos? El observer. El observer. Y para el observer nosotros teníamos que plantear un observer, que en este caso es una clase abstracta, digamos. Después íbamos a implementar nuestra clase concreta. Y un subject que podía ser abstracto o no, en este caso no vale la pena porque tengo uno solo, así que no hay mucho problema. Pero el subject era el que tenía que tener una lista de observadores y tenía que tener métodos para agregar un observador a la lista, sacar un observador de la lista y notificar a todos los observadores que estuvieran en la lista. ¿Sí? Esto acá tiene un pequeño cambio que es que le pasa, tiene un setData, tiene una función más, que lo que hace es establecer una propiedad data dentro del observador y avisarle con un notify a a todos los objetos. ¿Sí? ¿Me siguen?
Esto hace Sí, dos profe. cosas. Por un lado, establece los datos que tengo que notificar y llama al Notify. ¿Sí? Bien. Yo tengo en mi planteo una ventana principal que se crea, ya vamos a ver cómo, una ventana principal que se crea. Vamos a utilizar una librería que se llama DearPy GUI, querido interfaz de usuario en Python, que está bastante buena y con la cual yo voy a crear una ventana principal y múltiples ventanas hijas dentro de esa ventana principal. ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo lo que quiero hacer es que cuando haga cambios en una de esas ventanas hijas, esa ventana le avise a todas las demás qué pasó, ¿sí? Que hubo algún cambio, ¿sí? De algún dato, ¿tá? Para eso, yo lo que voy a hacer va a ser heredar de mi clase Observer y voy a construir una clase que se va a llamar Windows Observer, ¿sí? Esa clase Windows Observer va a ser una ventana, pero además va a tener el método update para poder recibir notificaciones del servidor, ¿sí? El servidor va a ser otra ventana que no es Observer, que es Server, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a tener? Voy a tener un init, ya lo vamos a analizar en detalle ahora. Voy a tener un create window, que es la que me va a crear la interfaz gráfica. Voy a tener el update, que es la que me va a notificar los cambios. Voy a tener el attach, que es el que va a hacer que mi ventana se agregue al servidor. Y voy a tener un detach, que en este caso no lo uso, pero que serviría para que mi ventana se desconecte del servidor. Fíjense que de todo esto, estas tres son eh, fundamentalmente del patrón Observer, ¿sí? Las únicas que tengo específicamente de gestión de interfaz gráfica es esta, ¿sí? Pero bueno, ¿me siguen hasta ahí? ¿Se entiende más o menos el planteo que quiero hacer? Sí, profe. Bueno, antes que nos enredemos más en código, vamos a cambiar la hoja y les voy a mostrar cómo funciona para que después analicemos por qué funciona. Ahí tengo mi ventana. Yo creo tres ventanas. Ventana uno, ventana 2 y ventana 3. Profe, no lo estamos No viendo. se ve, profe. Estoy Ah, bueno, compartiendo la pantalla del visual, ¿no? que estoy compartiendo el visual. Tengo que compartir la presentación y mostrarles la otra. Acá está. ¿Ahí se ve? Sí, más, sí, ¿Ahí está? sí. ¿Por qué no estás muy convencido? Porque no, porque se ve todo negro atrás por eso. Pero es porque comparte la ventana de esta interfaz gráfica, digamos. Bueno, pero se están viendo las cuatro ventanas. Sí, Ventana sí, uno, sí, ventana 2, ventana 3 y perfectamente. una que dice ventana principal. Bien, perfecto. Bueno, a ver, mis ventanas uno, 2 y 3 van a ser mis observers. Y mi ventana principal va a ser mi server. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Yo quiero que, por ejemplo, cuando hago clic en este botoncito, mis ventanas se enteren de que yo hice clic en el botón. ¿Ven que cambia el mensaje? Sí, Yo quiero que, por ejemplo, si yo me paro en mi ventana server y pongo Hola Mundo, todas mis ventanas Observer se enteren de que cambié, ¿sí? Y si yo desplazo mi slider hacia la izquierda o hacia la derecha, quiero que todas mis ventanas Observer se enteren de qué es lo que estoy haciendo. ¿Me siguen? sí, sí. Bien. Recuerden que esto es una prueba de concepto para que ustedes lo adapten a lo que necesitan hacer en su TP, ¿sí? No le pidan demasiada utilidad al decir de qué sentido tiene que ya haya tres ventanas distintas que me muestren el mismo botoncito, ¿sí? Es para que ustedes vean que las notificaciones pueden llegar a múltiples ventanas sin ningún problema. No sé si hará falta
en el caso de ustedes. En una de esas es una sola, en una de esas son dos, o lo que sea. ¿Sí? Bien, ya sabiendo cómo es que esto funciona, vamos a ver por qué funciona. ¿Sí? Vamos a cerrar esta. Les voy a compartir de nuevo el código y vamos a volver a ver el Visual Code. ¿Sí? Bien. Yo tengo un main, fíjense que acá tengo el observer, importo el subject, que es mi servidor, tengo el Windows Observer, de donde importo mi Windows Observer, creo un servidor, este es el servidor de notificaciones, que nosotros lo vimos en clase, y creo tres funciones que lo que hacen es decir, esto no hace falta, esto no hace falta, y esto no hace falta. Lo que hacen es decir, che, cuando haga clic en el botón, mándale a todo el mundo la notificación, clic en el botón. Cuando escriba algo en el input, mándale a todo el mundo el texto que se escribió. Y cuando mueva el slider, mándale a todo el mundo el valor del slider. ¿Sí? A continuación, ¿qué hago? Creo tres ventanas y a las tres ventanas le digo, che, sumate a este server. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Bárbaro. Vamos a la ventana para ver qué pasa cuando se construyen. Vengo a la ventana. La ventana se construye acá en el init. ¿Qué es lo que hago? Subject, guardo el subject, el servidor, en una variable interna. Le pongo el título a la ventana. Defino un elemento de texto que todavía no lo creo. Creo la ventana. Esto es específico de esta clase. Y después hago un attach to subject para agregarme a mí mismo a la lista de observadores. ¿Qué hace el create window? El create window, esto ya es código de la librería de interfaz de usuario, lo que hace es crea una ventana, ¿sí? Le pone un título, ¿sí? Pone la posición en un valor random entre 0 y 500, eso para posicionar la ventana en alguna ubicación random de la pantalla, y obtengo un ID. Y en base a ese ID, lo que hago es creo un elemento de texto, una etiqueta, a la cual le pongo el título de la ventana y pongo el texto Waiting for Updates. ¿Está? Entonces, de esta forma tengo creada una ventana de 300 por 200 píxeles de tamaño, puesto en una ubicación aleatoria, y que tiene un elemento de texto, que es una etiqueta, que por el momento dice Waiting for Updates. Nada más. Después de eso, hago un attach. O sea, me agrego a la lista de observadores. Básicamente, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Le estoy diciendo al servidor, che, avísame cuando algo pase. ¿Sí? La pregunta sería, ¿qué voy a hacer cuando algo pase? El servidor, ¿qué función tratará de ejecutar para cada observer? Fíjense, ¿cómo notifica el server? El actualizar. Exacto, el update. Mi función, mi ventana, ¿tiene una función update? Sí tiene una función update. Está. Y en esa función update, ¿qué hago? Le digo al elemento de texto que se actualice y que ponga el título de la ventana y los datos que le mandé. ¿Sí? Cada uno le mandará un set de datos que tendrá relación con lo que cada uno pasa. ¿Sí? Entonces, mi botón le mandará un mensaje, mi input text le mandará otro mensaje y mi slider le mandará un mensaje. Pero todos pueden recibir un mensaje. ¿Y yo qué hago? Muestro el contenido de ese mensaje, lo muestro directamente en pantalla. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien, volvamos al código principal. Ya sabemos cómo se crea y cómo la ventana queda lista para ser usada. ¿Sí?
hasta acá. Hago lo mismo para 3 ventanas. Así como lo hago para 3, lo podría haber hecho para una, para 2, para 7, para las que quiera. Todas las ventanas van a recibir notificaciones porque son todas observers. ¿Qué hace la librería después? Esto ya es código específico de la librería. Crea un contexto, esto no lo analicen con mucho detalle, si después quieren verlo en la documentación de la librería lo ven, lo que hace es crear un contexto gráfico donde se puedan dibujar las ventanas, crea un viewport, que es la pantalla principal, digamos la grandota, donde están contenidas todas las otras, después crea una ventana hija, vamos a ponerle server, agrega un campito de texto que dice hola mundo, agrega un botón cuyo contenido dice picar botoncito y su callback es button click, agrega un input, le pone del tipo de string, quick brown fox, y le dice que el callback es input type, y agrega un slider que es de tipo float, le pone un valor predeterminado, te dice que el máximo es 1 y hace un callback con slider slide. ¿Qué creen que es esta función callback? Es la función de que va a cumplir ese elemento, ¿o Claro, no? ¿cómo me entero yo que alguien hizo algo sobre este botón? Y le digo, che, llámame a esta función. Cuando alguien haga clic en el botón, llama a esta función. Y esta función está acá arriba. ¿Sí? ¿Y qué hace? Le avisa al server, alguien hizo clic en el botón. ¿Sí? El input text, cuando alguien escriba, tiene que notificarle a alguien que alguien escribió. Entonces yo qué digo, che, el callback es decirle a esta función que algo cambió. Vamos allá arriba. Input type. ¿Qué hace el input type? Le dice al server que algo cambió y le pasa el data de qué cambió. Y lo mismo con el slider. El slider, la barrita esa que yo puedo arrastrar a la izquierda o a la derecha, le digo, che, cuando alguien cambia algo, llama a esta función. Viene acá y hace lo mismo que todas las otras. Avísale al server que algo cambió. ¿Me siguen hasta ahí? Prepara todo el código, muestra la pantalla inicial en la ventana y a continuación hace un start. Ese start, ¿qué quiere decir? Que empieza a esperar interacción con el usuario. Ahí queda en un bucle, en un ciclo, donde si yo escribo, selecciono una pantalla, selecciono la otra, hago clic con el mouse, queda ahí dando vuelta hasta que yo decida salir de esa función. ¿Cómo salgo de esa función? Haciéndole clic en la X para cerrar la ventana, apretando Alt F4, o sea, cualquiera de los métodos con los cuales yo cierro la ventana principal, termina. ¿Sí? Y a continuación, ¿qué es lo que hace? Un destroy context, que es básicamente limpia todos los recursos que tenías en pantalla. ¿Sí? Borra la pantalla, deja todo como estaba, acá no pasó nada. ¿Sí? ¿Qué tenemos en el main? Simplemente la creación del contexto, que esto es conectarse a la librería, y el main, que es el código que estamos viendo. O sea, ahí arranca hasta acá. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? No. Bueno. Tenemos dos opciones. No hay dudas, consultas, nada. Tan bueno, ¿eh? Miren que me falta una hora de clase. Mínimo. Va a ser cortita la clase de hoy. Me parece que se quieren ir todos a dormir a las 7. Tenemos dos opciones. Una de las opciones es que yo les suba todo este código ahora y ustedes hagan una prueba de concepto. Yo les dejo acá un ejercicio para que traten de resolverlo con estas dos cosas. Y otra es que les suba el código y terminamos temprano la clase y ustedes ya se van a implementar cosas con el TP. ¿Sí? El tema que si se van a implementar cosas con ETP, no me van a tener a mí para hacer consulta. ¿Sí? Yo creo que Eh, un par de consultas con respecto al TP. ¿Cómo? Un par de consultas con respecto al TP.
Bueno, a ver, antes que pasemos al tema del TP, veamos si hay compañeros que tengan dudas con respecto a lo que planteamos ahora para que no nos vayamos de tema y les pueda mostrar el código. Y si esto quedó bien claro, atendemos consulta del TP. ¿Les parece? Sí. Bueno, a ver, los demás chicos, ¿alguien tiene dudas con respecto a esto? Después vemos las dudas del TP. ¿No? Por mi parte no, profe, creo que se ¿Nadie? entiende, está bastante claro el tema Bueno, del medio código. como que elegí, son todas cosas nuevas, pero elegí cosas que son tan simples que me patearon en contra. Fue más simple la clase de lo que pensaba. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo corto el compartir, me pongo ahora en un ratito a subirles esto como material adicional para que lo tengan disponible. No les voy a subir la base de datos, esto que dice Singleton, no se las voy a subir a la base, porque la base se las va a crear igual. Y mientras tanto, si quieren, pueden ir tirando consultas del TP, así las vamos contestando. Si hay alguna específica de un enunciado en particular, díganme cuál, así me tomo el trabajo de levantar el enunciado para poder leerlo. Mientras ustedes me consultan, yo voy subiendo el material acá. A la ficha, no, a la ficha no, a la clase de hoy. A ver, a ver, a ver. Che, denle los que tenían consulta de TP, ordénense, los voy escuchando. Vamos. El enunciado nunca menciona el tema de uso de datos. Entonces, ¿hay que usarlo o no? Porque El enunciado no menciona qué cosa, no te escuché. uso de base de datos. Mira, a ver, el enunciado no lo aclara, pero sería una buena idea. Eh, Todo el registro, acá por ejemplo, levante el enunciado del número uno, ¿sí? Te dice registro de autores, registro de libros, registro de usuarios. ¿Dónde era tu idea de registrar todas esas cosas? A ver, se pueden registrar, puedes tener varios archivos. También por eso mismo. Puedes tener varios archivos, ¿sí? ¿Tu idea era registrar todo en archivo de texto? No, no planeo usar base de datos, pero me entró la duda porque no lo necesito en ningún momento, en ningún lado, digo, por eso. No, Y a los ver, tipos no lo de datos aclara, pero también. sería una buena idea que directamente le apuntes a una base de datos. No te compliques con una base de datos compleja, usate algo simple, un SQLite o un Postgres sobra para lo que ustedes tienen que hacer y no es demasiado complejo, digamos. Yo, te soy honesto, yo usaría SQLite porque es una base de datos que no requiere servidor, entonces no tenés que instalar nada. Sin embargo, podés usar sintaxis SQL como si estuvieras laburando en un contra un servidor. Entonces, tranquilamente podés hacer un insert, un delete, un select, updates, podés hacer todas las operaciones estándar de base de datos sin necesidad de tener instalado y corriendo un servidor. Eso sería para mí el mejor enfoque para mezclar un poquito las dos cosas. Hacemos como que usamos base de datos sin la complejidad de tener que instalar un servidor. Bueno, entonces acá les voy a poner una actividad que se llama Singleton Observer GUI, a donde les voy a subir el ejemplo que teníamos recién. Singleton Observer. Y ahora les subo los archivos. Mientras yo voy subiendo las cosas, ustedes me consultan lo que quieran. ¿Alguien tiene dudas puntuales sobre algún enunciado del TP? Profe, los apartados que dicen dificultad extra, esos son, digamos, son obligatorios.
Porque Ya los te otros, por digo. ejemplo, los otros, por ejemplo, dicen operaciones adicionales, opción de agregar algunas si consideran, y reportes adicionales. Esos son si estamos sobrados, digamos. Sí, las adicionales. Sí, las adicionales sí. Las validaciones. Claro. A ver, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que ustedes planteen, primero resuelvan el enunciado tal como está, sin las opciones que dicen dificultad extra. O sea, presten libros, sí, presten cualquier cantidad de libros, ¿sí? Eh, Después de que eso esté funcionando, agreguen la validación que dice ahí. Verificar que no se pueden prestar libros que no estén disponibles y no permitir prestar más de 3 libros a estudiantes y más de 5 libros a profesores. ¿Por qué te dice dificultad extra? Porque es conveniente que primero implementes la solución más simple, la más ingenua, digamos, donde vos supones que no va a haber errores, y después recién te pongas a complicarte con las validaciones. ¿Se entiende? Es por una cuestión de orden, ¿sí? Para que no encares la resolución encarándola por la parte más complicada que es implementando todas las validaciones, ¿sí? La clase que viene, si que todo anda bien, creo que la clase que viene ya vamos a ver el tema de reportes. Así que ya van a poder encarar la resolución de el segundo punto de dificultad extra y del tema de los reportes, ¿sí? Ya ahí les vamos a tirar algunas librerías que permiten hacer reportes. Pero ustedes básicamente, con lo que vieron la clase pasada y con lo que vieron hoy, podrían resolver todo menos los reportes. Todo el TP lo pueden tener resuelto, menos los reportes. Si quieren, incluso pueden plantear reportes que te emitan un listado de cosas por pantalla. Después que vean el reporte, harán su reporte bonito en PDF, pero mientras tanto, si quieren tirar un listado en pantalla del contenido, te sirve para probar. Con lo cual, después lo único que tenés que hacer es cambiar el código para que el reporte no salga por pantalla, sino que salga en un PDF. ¿Se entiende, no? Sí, sí, profe. Una consulta, profe. Dale. Con el tema de los patrones, o sea, ¿es condición, hay que aplicarlo sí o sí a los patrones? Hay que aplicar a algún patrón. Ah, algún patrón, bien, bien, Sí. genial. Medio como que te la dejé resuelta. O sea, con Sí, el sí, sí, ejercicio sí. de hoy tenés dos patrones implementados recontra fácil. Tenés que adecuarlo al planteo que hayan hecho ustedes en el TP, pero medio como que está hechito. Bueno, ahí lo voy a subir, chicos. Fíjense si lo ven en el curso. Confírmenme que lo pueden ver, que pueden descargarlo los archivos antes de que les tiene que haber aparecido una sección nueva que dice Singleton Observer GUI y una carpetita que dice ejemplo de uso Singleton Observer GUI. Fíjense en la V a ver si lo ven y se lo pueden descargar. Sí, sí, profe, ahí está. Bueno, ¿alguien más? Yo quedo a disposición porque estamos en recontra holgado de horario, así que quedo a disposición de lo que ustedes quieran. Les Ah, puedo y pasar, ahora que estoy viendo, les voy a pasar la página oficial de la librería gráfica, esa que usé en este ejemplo, por si alguien quiere revisar la configuración y todas esas cosas, para que la tengan disponible ahí la documentación, no tengan que andar recorriéndola. nosotros, profe, lo arrancamos a hacer con Tkinder. ¿Eso está bien? Tipo, Ningún problema, sigan con lo que tienen. No, 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 dale, dale. esto es una alternativa para los que todavía no hayan decidido qué quieren usar y si lo quieren explorar. Pero si ya empezaron a hacerlo con la otra, sigan con la otra, no hay problema. Listo. De buena, profe, gracias. Ahí les agrego un link abajo de ese contenido para que vean la documentación específicamente de esta librería. Como una guía rápida, tienen directamente el código que usé yo, ¿sí? Pero si quieren algo más avanzado, ahí les dejo el resto.
Profe, pregunta, el tema de la entrega, la fecha de entrega. ¿Hay fecha de entrega ya? Me parece que no. No lo tenemos publicado. A ver si lo tenemos en el subido. En el enunciado dice. No, en el enunciado no dice. Hay que ver, déjame ver en la modalidad académica al principio a ver si ya estaba establecido. Pero les queda tiempo, tranquilamente les deben quedar 2 semanas. Ta, ta, ta. No está subida la modalidad académica acá. No, lo que vamos a hacer, veo que no está creada ni siquiera la tarea de entrega. Así que yo en todo caso le digo a los profes, cuando esté lista las tareas para que entreguen, para que suban el código fuente, hacemos una notificación general a todo el mundo, lo mandamos por V, por autogestión, para que sepan que ya está disponible y hasta cuándo tienen fecha. Pero tranquilamente les deben quedar 15 días. Sobra plata con el contenido que tienen los TP, les alcanza bien el tiempo. Ahí, profe, en el chat hay una pregunta. Dice, A ver, dame un para el segundo, déjame ver. método, sí, A ver dónde estamos. Qué raro, no me notificó nada del chat. ¿quiere que le lea? No, no, ahí está, ahí lo abrí. No, hay veces que me avisa que hay mensajes y hoy no me aviso. Para el método de asignación de empleados a habitaciones podemos agregar las clases que veamos necesarias, las debemos resolver con las clases que ya están escritas en el TP. En el ejercicio 3, dame un segundo que abro el ejercicio 3, así te digo posta a posta cómo lo podemos plantear. A ver. Enunciado 3. Sistema de El gestión de enunciado hotel. 3 es el que nos toca a nosotros, profe. El del Bueno, cuatro b a tres. ver, asignación, sí. Sí, lo que pasa es que yo estoy en el K1 también, entonces tengo que chequear cuál era el que le quedaba a cada uno. Eh, Operaciones. Asignación de empleados a habitaciones. Método. ¿Cuál es ese método? Ajá, sería el método 5. Asignar empleados para el servicio de limpieza de las habitaciones. Eh, Podemos agregar las clases que veamos necesarias. Contame un poquito, Alejo, ¿qué clase le agregarías? Hola, profe. Sí, más que nada porque en el diagrama de clases, o sea, digamos, las clases que pusieron como que no dan soporte a decir, bueno, este empleado se asigna a tal habitación o sea, por tal horario que trabaja él. Y digamos, estaba pensando en alguna grilla o de horario y todo ese tema. Esa era mi duda. Puede ser, a ver qué tenés acá. La habitación.